Apreciados amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo se calcula el área y el volumen de una pirámide. Para ello empezaremos compartiendo la definición de una pirámide cualquiera. Se dice que una pirámide es aquel poliedro limitado por una región poligonal al cual se le llama base, y además por otras regiones triangulares a las cuales se les conoce con el nombre de caras laterales. Estas caras laterales tienen un vértice común, al que se le denomina vértice de la pirámide simplemente, o también se le llama cúspide de la pirámide. Veamos un gráfico de una pirámide cualquiera. Vemos aquí a esta pirámide que es pentagonal, y se le llama así porque la base es un pentágono. La altura de una pirámide siempre es perpendicular a su base. Con estas consideraciones vamos a ver ahora cuáles son las fórmulas que nos permitan calcular tanto el área como el volumen de una pirámide cualquiera primero. Veamos la fórmula que nos va a permitir calcular el área de la superficie lateral de una pirámide cualquiera. Hablar de la superficie lateral es mencionar a las caras laterales de una pirámide, que en este gráfico serían pues todos estos triángulos que estamos pintando de color celeste. Estos son las caras laterales de una pirámide. Y lo que vamos a hacer aquí es hallar la superficie lateral de esta pirámide. ¿Y cómo se calcula? La fórmula es la siguiente. Se va a sumar todas las áreas de las caras laterales. Sumamos todas las áreas de estas caras laterales, que son triángulos, por supuesto. Y eso sería el procedimiento para hallar el área de la superficie lateral de una pirámide cualquiera. Si quisiéramos calcular el área de la superficie total de una pirámide cualquiera, la fórmula es la siguiente. El área de la superficie total se calcula sumando el área de la superficie lateral, que ya sabemos cómo se halla, con el área de la base, que en esta ocasión es este pentágono que hemos pintado de color celeste. Ya tenemos entonces la fórmula que nos va a permitir hallar el área de la superficie total de una pirámide cualquiera. Veamos cuál es la fórmula para calcular el volumen de una pirámide cualquiera. La fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar aquí el área de la base y lo vamos a multiplicar con el valor de la altura de la pirámide, que en esta ocasión está siendo representado por la letra H. Al resultado de esta multiplicación debemos dividirlo entre 3. Y esto vendría a ser la fórmula que nos va a facilitar hallar el volumen de una pirámide cualquiera. Ahora vayamos a ver cómo se calcula el área y el volumen de una pirámide en particular. Me refiero a la pirámide regular. Antes de ver cómo se calcula sus áreas y volumen, veamos la definición de lo que es una pirámide regular. La pirámide regular es aquella pirámide cuyas aristas laterales son congruentes y su base es un polígono regular. Esto hace que las caras laterales de una pirámide regular también sean congruentes. Veamos un gráfico en particular de una pirámide regular. Aquí lo tenemos. Para hallar el área de la superficie lateral de una pirámide regular, la fórmula es la siguiente. Antes tenemos que señalar que hablar del área lateral es hablar de las caras laterales, que aquí estamos pintando de color verde. Esto vendría a ser las caras laterales de la pirámide regular. Como pueden ver ustedes, son triángulos isósceles. Y la base de una pirámide regular
es un polígono regular. En este ejemplo, la base es un cuadrado, ya que el cuadrado es un polígono regular. La fórmula para hallarla tiene que ver con un concepto que vamos a agregar aquí. Vamos a agregar un concepto adicional que solamente está en las pirámides regulares. Cuando nosotros trazamos una perpendicular en cualquiera de las caras laterales de la pirámide regular, a esta perpendicular se le llama apotema. Se le conoce como el apotema de la pirámide. Insisto, este concepto solamente es exclusivo de una pirámide regular. No es para cualquier pirámide, solo para las pirámides regulares. Retornando a ver cómo se calcula el área de la superficie lateral. Decíamos que la fórmula sería la siguiente. Vamos a multiplicar el perímetro de la base, en este caso sería sumar todos los lados del cuadrado. No olvidemos que la base es un polígono regular. El perímetro de la base lo vamos a multiplicar con el apotema, el valor del apotema. Y el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 2. Y esto sería la fórmula que nos va a permitir calcular el área de una superficie lateral de una pirámide regular. Solo es aplicable esta fórmula para las pirámides regulares. En donde debemos señalar que esto significa perímetro de la base. Y el AP significa pues apotema de la pirámide. Veamos ahora cómo se calcula el área de la superficie total en una pirámide regular. Esto es muy sencillo. La fórmula es el área de la superficie total es igual a la suma entre el área de la superficie lateral, que ya hemos visto en el reciente paso anterior, con el área de la base, es decir, del polígono regular, que en nuestro ejemplo es un cuadrado. Entonces sumamos el área de la superficie lateral con el área de la base y de esa manera encontraríamos el área de la superficie total en una pirámide regular. Y para hallar el volumen en una pirámide regular es similar al volumen de una pirámide cualquiera. Solo hay que tener en cuenta algunos conceptos adicionales aquí, o características especiales, diría yo, de una pirámide regular. La fórmula del volumen es el siguiente. El área de la base, que va a multiplicarse por la altura de la pirámide regular. La altura de una pirámide regular siempre va a caer en el centro de la base. En este ejemplo, nuestra base es un cuadrado. Y para ubicar el centro de la base de un cuadrado, trazamos sus diagonales y donde éstas se cortan, sería el centro de un cuadrado. Insisto, para esto es un ejemplo en particular. Hay pirámides regulares de base cuadrada, de bases pentagonales, hexagonales, triangulares, etc. Aquí es un caso particular. Lo que sí debemos tener muy en cuenta es que la altura siempre cae perpendicular a la base y en el centro de la base en una pirámide regular. Esto vendría a ser la altura. Eso no lo olvidemos. Entonces, en la fórmula vamos a multiplicar el área de la base por la altura de la pirámide regular. A este producto lo vamos a dividir entre 3. Y es así como conseguimos la fórmula que nos permite hallar el volumen de una pirámide regular. Ahora sí, vayamos a ver qué les parece 2 ejemplos de aplicación. Veamos el primer ejemplo de aplicación. ¿Qué se nos dice aquí? Que P-ABC es una pirámide triangular. El P ahí indica el vértice, ABC indica la base de la pirámide. Y como pueden ver ustedes con la gráfica adjunta que señala en el problema, es una pirámide de base triangular, cuya altura, representada por la letra H, es numéricamente igual al perímetro de su base. La base es un triángulo rectángulo, como podemos ver en pantalla.
Según eso, se nos pide calcular el volumen de la pirámide. Esto está muy fácil. Veamos. Primero, quiero que le presten atención a la base, al triángulo rectángulo ABC, que es la base de la pirámide. Para ello lo vamos a pintar de color celeste. Si nos fijamos ahí, este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo muy conocido, ya que uno de sus ángulos agudos es 37 grados. Entonces el otro ángulo agudo sería 53 grados. Este sería un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Muy conocido, por cierto. Vamos a aprovechar entonces sus características para ir encontrando algunos datos que nos lleve pues a hallar el volumen de esta pirámide. Sabemos que el cateto que se opone a 37 grados es proporcional a 3, sería 3K. Y la hipotenusa, que se encuentra ubicada siempre opuesta al ángulo de 90 grados, es proporcional a 5, sería 5K. Y el cateto que se opone al ángulo de 53 grados es proporcional a 4. Entonces este cateto BC, cuya medida es conocida, es proporcional a 4, es decir, sería 4K. Lo que vamos a hacer es aprovechar precisamente aquí, ya que tenemos el valor del cateto que se opone a 53 grados y también tenemos su proporción. Podríamos construir una pequeña ecuación como ya estamos viendo en pantalla. Esto nos va a permitir encontrar el valor de K. A ver, procedemos a resolver. El 4 va a pasar a dividir a 8, sería 8 entre 4, 2. Y es así como conseguimos el valor de K. Entonces ya tenemos el valor de K, podemos reemplazar en la base. Reemplazamos. K es 2, 3 por 2, 6. K es 2, la hipotenusa sería 5 por 2, 10. Y bueno, el otro cateto ya lo conocíamos, su medida era 8 unidades. Según el problema, el perímetro de la base es numéricamente igual a la altura de la pirámide. Así que vamos a calcular el perímetro de la base. Sus lados son 6, el otro lado sería 8 y el otro lado es 10. Bueno, procedemos a sumar. 6 más 8 es 14, 14 más 10 resulta 24. Esto es el perímetro de la base, numéricamente hablando. Según el problema, esto resulta pues igual al valor numérico de la altura. Entonces, la altura es igual a 24. Ya tenemos el valor de la altura, 24 unidades. Tenemos la altura, tenemos información en la base. ¿Podremos hallar el volumen de esta pirámide cualquiera? Sí. Para ello vamos a convocar a la fórmula del volumen de una pirámide cualquiera. La fórmula, como vemos en pantalla, es igual al área de la base por la altura sobre 3. El área de la base la podemos calcular. Sabemos que la base es un triángulo rectángulo. Y para hallar el área de un triángulo rectángulo, se multiplica pues su base, que aquí sería un cateto, y la altura, que sería el otro cateto. Así que tomamos entonces un cateto, que sería el 6, lo vamos a tomar como base del triángulo rectángulo. Entonces el otro cateto con el cual vamos a multiplicar sería su altura, cuya medida es 8. 6 por 8 sobre 2. Base por altura sobre 2. 6 por 8, ¿cuánto es? Eso, 48. Y si dividimos entre 2, nos va a resultar 24 unidades cuadradas, sería el área de la base. Ya tenemos el área de la base. Procedemos a reemplazar. La altura ya lo encontramos en el proceso anterior. También es igual a 24. Así que vamos a multiplicar 24 por 24 y el resultado lo dividimos entre 3. Pero antes vamos a hacer aquí una simplificación. ¿Qué les parece? Vamos a simplificar el numerador y el denominador. Ahí tenemos en el factor 24, tiene tercia,
y en el denominador el 3 también tiene tercia. Procedemos. Tercia de 24, 8. Tercia de 3, 1. Entonces el 1 como denominador se sobreentiende. Por lo tanto quedaría 24 por 8. 24 por 8. Nos damos nuestro tiempo y efectuamos esta multiplicación muy sencilla. El resultado sería, a ver si me lo dicen, muy bien, está muy atento, 192. Entonces, respondiendo a la pregunta del problema, el volumen de esta pirámide sería 192 unidades cúbicas. No colocamos acá las unidades porque en el problema no nos mencionan, pero sería unidades cúbicas. Si hubiera metros, metros cúbicos. Si fuese centímetros, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Bien, vayamos ahora sí, estimados amigos, a ver el segundo y último problema. Este problema tiene que ver con las pirámides regulares. Dice, en una pirámide cuadrangular regular, por ser regular, la base va a ser un cuadrado. La arista básica, es decir, el lado de la base, mide 4 metros. Y la apotema, por supuesto, de la pirámide mide 6 metros. De acuerdo a esta información, lo que tenemos que hacer es calcular el área total de la pirámide. Lo primero, para llevar a cabo la solución de este problema, es hacer el gráfico. Graficamos a la pirámide cuadrangular regular. Insisto, esta es una pirámide regular. Entonces, aquí, por ser cuadrangular, su base es un cuadrado. Según la información, esto es un cuadrado y la medida de sus lados es 4 metros. Como el cuadrado tiene sus lados iguales, cada uno de ellos mide 4, 4, 4. 4 metros. Además, el apotema de la pirámide es su medida 6 metros. Ya tenemos entonces la información en el gráfico. Ahora sí, procedemos a hallar el área de la superficie total. Para esto necesitamos convocar a su fórmula. Aquí está. El área de la superficie total, recordando, se calcula sumando el área lateral más el área de la base. Así que vamos primero calculando el área lateral. El área lateral, su fórmula es igual al perímetro de la base por el apotema de la pirámide y el resultado se divide entre 2. El perímetro de la base es fácil de calcular. Es sumar los 4 lados del cuadrado. Y como cada lado mide 4, sería 4 más 4 más 4 más 4. O lo mismo decir 4 por 4. ¿Cuánto es? 16. Ya tenemos entonces el perímetro de la base que es 16. Y el apotema, como pueden ver ustedes, nos dan como dato. Así que lo reemplazamos. Antes de multiplicar aquí, podemos simplificar. Es decir, simplificamos un factor del numerador con uno del denominador. Vamos a sacarle mitad. Mitad le sacamos al 16, que es 8, y abajo al denominador, mitad de 2 es 1. Bueno, el 1 como denominador ya lo hemos dicho, se sobreentiende. Entonces nos va a quedar 8 por 6. 8 por 6 es 48. Entonces el área de la superficie lateral resulta ser 48 metros cuadrados. Esto lo vamos a reemplazar en la fórmula de la superficie total. Ahora lo que necesitamos es calcular el área de la base. Se eleva al cuadrado su lado. 4 al cuadrado, 16. Ahora reemplazamos aquí el área de la base, quedándonos finalmente una suma por efectuar. 48 más 16, ¿cuánto es? Eso mismo. El resultado sería 64. 64 metros cuadrados sería el área de la superficie total de esta pirámide cuadrangular regular. Y con eso hemos terminado el desarrollo del problema.